Nombre, gloria, y el pueblo está en victoria. Hay victoria en el nombre glorioso del Señor Jesús. Les invito a que abran la Biblia, mis hermanos. Les invito a abrir la Biblia. Vamos a leer en Filipenses, su capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. ¡Aleluya! Y vamos a saltarnos, vamos a leer el versículo 20 también. Vamos a leer Filipenses 3 del 12 al 14 y vamos a brincarnos al versículo 20. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Leamos el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Palabra de nuestro Dios. Les invito a que cierre su rostro y vamos a orarle al Señor. Bendito Dios, muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, en esta hermosa hora, Padre, que seas tú, Señor, hablándonos. Abre nuestra mente y nuestro corazón, bendito Dios, para poder entender tu palabra, atesorarlo, Señor, y poderlo llevarlo a la práctica, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Qué bueno es el Señor. El tema o el título que el Señor me dio: prosiguiendo a la meta. ¿Qué quiere decir el proseguir? Es seguir o continuar algo que se está haciendo. Seguir es continuar, seguir o continuar algo que se está haciendo. Eso significa la palabra proseguir. Nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados por Cristo el Señor. Antes de que usted y yo naciéramos, el Señor ya sabía que usted este día iba a estar aquí en su casa, buscando de su presencia y exaltando su bendito nombre. Nosotros nos damos cuenta, el apóstol Pablo dice en el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosiguiendo a la meta es el título en esta hermosa noche. El Señor en esta hermosa hora nos da el consejo a través de su palabra, a través de estas letras escritas o dichas por el apóstol Pablo, un hombre utilizado por el Señor, un hombre que Dios lo llamó, así como a usted lo ha llamado y está aquí. Él era un hombre como usted y como yo, pero era un hombre que buscaba del Señor y él sabía para dónde él iba. Y ahora Pablo tenía la seguridad para dónde él iba. Él sabía para dónde. Todo lo que él hacía, lo hacía con una seguridad, porque él sabía hacia dónde se dirigía. Y por eso él dice el versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y nosotros, esa palabra
él estaba aconsejando, diciendo pues a los hermanos de Filipos, él les estaba diciendo o enseñándolos a ellos a que continuaran caminando hacia adelante, que siguieran continuando en lo que ellos habían creído o en lo que ellos estaban haciendo. Y por eso Pablo, él estaba animando a la iglesia. Amén. Y ahora el Señor nos está animando también en esta hermosa noche. Porque posiblemente tal vez haya alguien que ya no quiere continuar en el camino del Señor, pero el Señor nos dice, tenemos que proseguir, tenemos que continuar en lo que nosotros hemos creído, tenemos que continuar creyendo en el Señor, porque Él viene pronto por su iglesia, y para irnos con Él, mis hermanos, necesitamos que seguir continuando en el camino del Señor. Amén. Si nosotros estamos en el camino, pero si no continuamos el resto de nuestros días, si no continuamos, nos vamos a perder. Pero el Señor quiere en esta hermosa hora a decirte que continuemos en lo que estamos haciendo, continuemos en la búsqueda del Señor, continuemos en prepararnos en nuestra vida para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Por eso el Señor en esta hermosa hora nos dice, continúa. Aleluya. Necesitamos continuar, mis hermanos. Aleluya. Nosotros, muchos hermanos, tal vez ya tienen 20, 30, 5, 2, 3 años que comenzaron este caminar. Los que tienen 30, los que tienen 20 años, ya es un tiempo largo, pero aún están permaneciendo, y el Señor te dice hoy, continúa en lo que tú estás haciendo. Por nada del mundo tú te apartes de mí, pero continúa haciendo en lo que tú estás, adorando, sirviendo, apartándote para el Señor. Hermanos, que hemos comenzado de hace unos 5 o 10 o 3 años, el Señor, o 2 años, o 1 año, o 1 mes, el Señor nos dice, continúa en lo que tú has creído, sigue permaneciendo en este camino, porque este camino, iglesia, nos conduce a la nueva Jerusalén. Nosotros no estamos aquí como vamos a ver qué pasa, no. Nosotros como iglesia necesitamos saber y tenerlo bien seguro para hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Y el Señor dice en esta hermosa hora, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, vendrá por añadidura. El versículo 20 en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Para allá usted y yo nos dirigimos, a ese rumbo llevamos nosotros, pero para poder llegar allá necesitamos que permanecer o seguir continuando en lo que estamos haciendo, hablando en las cosas de Dios, en la búsqueda de usted hacia Dios. No sé cuánto usted busca, usted no sabe cuánto yo busco, cuánto anhelo de Dios, usted no lo sabe, esto es personal, pero el Señor no nos quiere decir, o nos está diciendo en esta hora, que necesitamos continuar en lo que estamos. Si tú estás apartándote para el Señor, la Biblia nos dice que necesitamos ser santos. El que es santo, que se siga santificando más. Aleluya. Y el que es puro, que se siga purificando más. Leamos Apocalipsis 22, versículo 11 al versículo 15. Apocalipsis 22, versículo 11 al versículo 15. Apocalipsis 22, 11 al 15. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. El que es justo, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese
todavía. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Palabra de nuestro Dios. Para nosotros llegar a la ciudad celestial, para nosotros poder llegar a obtener esa vida eterna, nosotros necesitamos continuar en la santidad, nosotros necesitamos continuar en la búsqueda del Señor, nosotros necesitamos continuar adorando al Señor para poder llegar a ese lugar que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén, amén. Amada iglesia, amén. El Señor te llamó. El Señor nos ha llamado, nos llamó con el propósito de salvarnos de un castigo y nos llamó también para darnos una vida eterna, un lugar hermoso donde no habrá muerte, no habrá vejez, donde no habrá enfermedad, donde no vas a pasar los problemas que hoy en día tú lo pasas. Para eso el Señor nos ha llamado. Nosotros vemos la historia del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, estaba viviendo en la esclavitud. Dios lo sacó de la esclavitud, no para que le iba a ir mal, no. Él lo sacó con un propósito de llevarlo a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Dios lo sacó de la esclavitud con ese propósito de darle una tierra nueva, de darle una tierra prometida donde ya no iban a ser esclavos. El Señor a ti y a mí nos ha llamado no porque nos va a ir mal, no, sino porque Él nos llamó, porque Él tiene algo mejor para nosotros allá en el cielo y por eso estamos aquí. Él cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo dirigía, lo pasó por el desierto, conduciéndolo a la tierra prometida. Tú y yo en este mundo, el Señor nos ha llamado, posiblemente o vamos a atravesar ese desierto para poder llegar a la tierra prometida. Amén, amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en ese desierto. Amén. Permanecer en ese desierto y así vamos a llegar hasta la meta final. Por eso que nadie ni nadie, hermano y hermana, que nada ni nadie nos detenga. Por eso nosotros necesitamos permanecer en el Señor. Amén. Porque nosotros con el Señor todo lo podemos en Él. Amén. Pero usted y yo solos no vamos a poder continuar en lo que estamos en este momento. No vamos a poder continuar solos, porque el Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. Amén. Pero nosotros con Él somos más que vencedores. Con Cristo nosotros, mis hermanos, todo lo podemos. Aleluya. Por eso necesitamos proseguir a la meta. Amén. Nuestra meta es llegar con el Señor. Aleluya. No sé si usted en su mente se ha pensado en alguna ocasión o se ha imaginado cómo será estar con el Señor. Yo a veces me pongo a pensar y digo: Señor, yo creo que ahí vamos a poder estar con Él, poder palparlo, tocarlo y disfrutar de su presencia. Y será algo hermoso. Por eso nuestra meta, nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor. Allá nuestra mirada, mirar allá
necesitamos poner nuestros ojos en el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, no creo que nadie ni nadie o nada en la vida te va a poder detener, porque hay gente que tal vez va a hablar mal de ti, hay gente que va a opinar mal de ti, hay gente tal vez que te va a mirar mal, pero si tu mirada está puesta en el Señor, eso no te va a detener, porque tú estás mirando al Señor. ¿Cuántas veces tal vez en tu vida han hablado mal de ti y por el momento tal vez te has querido desanimar, pero estás permaneciendo porque has puesto tu mirada en el Señor, y el Señor nos dice en esta hora: continúa en lo que tú estás, prosigue a la meta, continúa en ese propósito que tú tienes, a donde tú quieres llegar, permanece en eso. Nosotros necesitamos permanecer en el Señor para poder llegar a la meta final. Gloria a Dios. Necesitamos permanecer, iglesia. Amén, amén. Necesitamos permanecer. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. El versículo 14, leamos nuevamente de Filipenses 3. Prosigo a la meta, dijo Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Continúo a la meta, continúo para donde yo voy. Pablo dijo en una de sus palabras, dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Cuchillo, espada, hambre, desnudez o quién me podrá separar? Dijo Pablo: nadie podrá separarte del amor de Cristo. Nadie nos podrá separar, iglesia, si nosotros permanecemos con el Señor. Porque nosotros con Jesús somos más que vencedores. Nosotros con Jesús somos más que vencedores, mis hermanos. Y nadie, ni nadie nos podrá detener. El enemigo está como un león rugiente, buscando a quien devorar a tu alrededor, buscando una forma o una razón para poder él meterse. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Amada iglesia, nosotros en Cristo somos más que vencedores, pero necesitamos continuar en el camino del Señor. Necesitamos seguir permaneciendo en el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién llegará a la meta? ¿Quién llegará hasta el final? ¿Será que todos? Aleluya. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Cuando estaba pensando, me acordé yo estaba en la escuela, en primaria, y era yo muy correloncito. Y una vez hubo un concurso olímpico, y me pusieron a mí, o me eligieron para ir a correr, y pues no lo hice, me quedé. ¿Por qué? Porque necesitaba tal vez más ejercicio. Empecé a correr, sí, pero no llegué a la meta. Empezamos, éramos 5, y ellos, hubo un primer lugar, un segundo, un tercero, un cuarto, y yo me quedé de último. ¿Por qué? Porque no permanecí en el ritmo que yo iba. Así nosotros, en el Señor, nosotros estamos en una carrera donde alguien se tiene que llevar el premio. El premio lo va a llevar aquel que persevere hasta el fin. Muchos comenzamos este caminar, se comienza tal vez muy animados al principio, pero vienen problemas, vienen desánimos, y muchos se van, muchos ya no quieren nada del Señor y se van. Lamentablemente pues se salieron de esa carrera, de ese caminar. Pero y tú y yo, iglesia, el Señor nos está preparando, porque Él ya viene pronto por su iglesia, y necesitamos nosotros permanecer en el Señor. Para podernos ir con Él, necesitamos nosotros permanecer en Cristo el Señor. Porque Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A quién iré?
Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén, amén. Solo en Jesús nosotros encontramos o hay palabra de vida eterna. En Jesús nosotros hallamos fuerza. En Jesús nosotros tenemos poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay poder en Jesús. Nosotros Amén. tenemos ese poder. Solo en Él hallamos la fuerza. Cuando pasas alguna situación, un problema o una enfermedad, ¿qué es lo que haces? Orar al Señor, clamar a Él la fuerza. Señor, ayúdame, Señor, a continuar. Estás pasando un problema, Señor, dame la fuerza para pasar este problema. Estás pasando una enfermedad, dice el Señor, por favor, dame la fuerza, pon tu mano poderosa a la obra de mi vida. Y ahí estás clamando, pero dime tú, si tú no tuvieras al Señor en tu vida, ¿a quién tú correrías? Por eso el ser hijo del Señor es el privilegio más grande que nosotros tenemos como iglesia, como pueblo de Él. Es el privilegio más grande de ser hijos del Creador del universo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es el privilegio más grande. Por eso, iglesia, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a hallar a alguien más que nos ame tanto como el Señor? ¿A dónde vamos a ir y encontrar a alguien que nos promete una vida eterna? ¿A dónde vas a ir, iglesia? ¿A dónde vamos a ir a encontrar a alguien que te perdona cuando tú le fallas? ¿A dónde vamos a ir? No hay a quien más ir, solo en Jesús. Así es. Solo en Jesús nosotros encontramos todo lo que nosotros queremos, lo encontramos en Él. Por eso vale la pena tener a Jesús en nuestra vida. Cuando yo pensaba en eso, venía pensamientos de mi vida pasada. Le digo, Señor, ¿quién era yo? ¿Quién era yo, Señor, que me miraste? Y no me juzgó, no me criticó. Él me perdonó, me abrazó y nos tiene aquí. Lo mismo lo que Él hizo por mí, Él lo hizo por ti también. Él lo hizo por ti. ¿Quién eras tú? ¿En dónde estabas tú? No, tal vez tú puedes decir es que yo no tomaba, no fumaba, no hacía, pero estabas en pecado. Vivías sucio, podrido. La Biblia dice que éramos hinchazón y podrida llaga. Pero el Señor vino y curó nuestras heridas, limpió la suciedad por su nombre. Ahora nosotros estamos limpios por su palabra. Solo Él pudo hacerlo eso. Nosotros como iglesia a veces somos mal agradecidos. Somos mal agradecidos si no valoramos lo que el Señor hizo y ha hecho por nosotros. A veces no lo valoramos, pero hoy es nuestra noche de ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Señor, dame la fuerza, ayúdame a valorarte, quiero continuar en este camino, quiero continuar adorándote, Señor, quiero continuar sirviéndote, Señor. Esta noche es nuestra noche de oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, porque mañana es incierto y nadie sabe de la vida, pero hoy Señor es un Dios de oportunidad y nos está dando la oportunidad y nos aconseja el Señor. Continúa, prosigue a la meta. Aleluya. Prosigue, continúa a la meta. Que tu vista no se desvíe para los lados. El mundo ofrece muchas cosas. El mundo, si tú volteas para un lado, el mundo te ofrece algo por acá. Volteas para el otro lado, también te ofrece algo por allá. Para el lado que tú quieras voltear tu mirada, el enemigo te va a poner algo ahí. Y si tu mirada no está fija, o no, nuestra mirada no está fija en el Señor, nos vamos a desviar. Pero el Señor dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas tu mirada, hermana, hermano, en el hermano, en la hermana,
o en el amigo, porque te pueden fallar. Pero si tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor, Él es fiel, Él no te fallará. Él nos ayudará a continuar y llegar hasta la meta final. Prosigue a la meta. Prosigamos a la meta, mis hermanos. El Señor viene pronto. Cuando estaban cantando los coros, ay, mi alma volará, mi alma volará. Y nuestra alma va a volar con el Señor. Cuando Él aparezca, levantará su iglesia. Si usted y yo vamos a estar tal vez allá en la tumba, o no sabemos, pero si vamos a estar allá, desde allá de la misma tumba, el Señor nos va a levantar. Y si vamos a estar vivos, en nosotros el Señor nos transformará y nos iremos con Él. Por eso, vivos o muertos somos del Señor. Aleluya. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es la vida del cristiano, Aleluya. de un hijo de Dios. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Eso es para el cristiano. Pero para aquel que no ha creído o que no ha entregado su vida al Señor, eso es lo contrario. El vivir es un disfrute según para el mundo, pero la muerte, cuando llega la muerte, condenación para aquel que no cree en el Señor, y también para aquel que se desvía del propósito de Dios, también para aquel que ya no continúa en el camino del Señor. Esto es el que persevere hasta el fin. Esto para el pueblo de Dios, al que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos en aquel día, dice, me dirán: Señor, Señor, en tu nombre se sanaron enfermos, en tu nombre hice muchos milagros. Y el Señor dirá: no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que dice ser cristiano irá allá, no. El que va a ir para allá es aquel que ha lavado sus ropas con la sangre de Cristo. El que va a ir para allá es aquel que está tratando de vivir en santidad. El que va a ir para allá con el Señor es aquel que a cada día está muriendo a este mundo, a cada día se está despojando de las cosas de este mundo, y es aquel que irá a la presencia, o el que irá a llegar hasta el final. Prosigue, hermano, hermana, prosigamos. Hay problemas en tu vida, tal vez sí lo hay. Hay luchas, posiblemente estás luchando con algo, pero el Señor nos dice en esta hora: prosigue, continúa a la meta. Hoy estamos más cerca de la venida del Señor del día que usted creyó en Él. Hoy estamos más cerca. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. El Señor nos dice: continúa en lo que tú estás haciendo. Si tú estás tratando de apartarte para el Señor, continúa en eso. Él te está santificando, sígate santificando, sigamos santificándonos para Él, el Señor, porque eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. En Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Leamos Filipenses ahí 3 versículo 2. Filipenses 3:2. Leamos: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Palabra de nuestro Dios. En este mundo nosotros miramos tantas cosas, mis hermanos, que si nuestra mirada no está puesta en el Señor, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso Jesús
es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Jesucristo es nuestro ejemplo. A Él nosotros necesitamos seguirlo, a Él. Claro, hay hermanos, hay hermanas que hay muchas cosas que tienen bonito y hay que imitarlo, son dignos de imitarlo, hay que imitarlo. Pero mis hermanos, pongamos nuestra mirada en el Señor. Y de esa manera nosotros llegaremos a la meta a final. Leamos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 al 8. Gloria al Señor Jesús. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 al 8. 2 de Timoteo 4 del 5 al 8. Cuando lo tenga puede decir una vez. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Pero tú sé sobrio en todo, dice Pablo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabra de nuestro Dios. Pablo dando sus últimas palabras, diciendo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, y por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, al cual me dará el Señor pues justo, y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Esa promesa, esa vida eterna es para todo aquel que ama al Señor, es para todo aquel que hace la voluntad del Señor, es para todo aquel que trata de vivir en santidad y esforzarse en agradar a nuestro Dios. El Señor, mis hermanos, en esta hora nos dice que pongamos nuestros ojos en Él y continuemos poniendo nuestra mirada en Él, porque Él viene pronto a levantar a su iglesia, viene pronto a levantarnos, mis hermanos, y necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos. El apóstol Pablo, con una seguridad, él dijo, yo he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora me dice, ahora dice Pablo, ahora me está guardada la corona de justicia, al cual me dará el Señor juez justo. Nosotros podemos decir esto hoy, si el Señor viniera hoy, nosotros podemos decir al Señor, he acabado la carrera, he luchado, me he esforzado, he tratado de agradar, he tratado de buscarte, Señor, ahora estoy listo. Si la muerte me sorprende, yo me voy contigo, Señor. ¿Será que nosotros podemos decirle eso al Señor? Y si nosotros aún no podemos decir eso, hay un temor, y si yo lo digo, pues es que yo no estoy preparado aún. Pero esa es nuestra noche para que nosotros arreglemos cuentas con el Señor y prepararnos, porque el Señor en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él vendrá y levantará su iglesia. ¿Cuándo Él vendrá? Nadie lo sabe, pero Él dejó señales. Así es. Él dijo, cuando oigan esto, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, nación contra nación, reino contra reino, hijos contra padres. Y Él dice, cuando vean, cuando ustedes escuchen o miren esto, es que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Pero Él nos dice también, no se espanten, no se turben. Más bien dice, prepárense, porque el Hijo del Hombre está a las puertas. Y todo lo que Él mencionó en el libro de Mateo 24, pues ya lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y eso es seña de que Cristo pronto viene por su iglesia, y para irnos con Él necesitamos que proseguir a la meta o continuar haciendo en lo que estamos, continuar
alabando al Señor, continuar agradándole al Señor, continuar apartándonos del mundo y enfocarnos en el Señor, poner nuestra mirada en Él. Es lo que nosotros necesitamos hacer, y que Dios nos vista de fuerza, de poder para continuar hacia adelante. Nosotros solos no vamos a poder, pero nosotros con Cristo sí lo vamos a lograr, porque el que está con nosotros, iglesia, es el más grande que el que está en el mundo. El que está con nosotros es Cristo el Señor, y Él nos dará la fuerza. Él es el grande, Él es el creador de todo. El enemigo viene y a veces te quiere intimidar, hacerte creer que tú no puedes, hacerte creer que lo que estás viviendo es imposible. El enemigo viene a tu mente, hacerte creer de esa manera. Pero en esta noche el Señor quiere que usted y yo nos fortalezcamos en Él, que cuando el enemigo venga, pues que no nos intimidemos a Él, sino que refugiémonos en el nombre del Señor Jesús, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, a Él tenemos que correr. Él es nuestro escudo, Él es nuestra torre fuerte, es el nombre del Señor. Cuando usted invoca el nombre del Señor, es como se pone el escudo enfrente y nadie va a llegar a su vida, porque el nombre de Jesús, cuando usted y yo mencionamos el nombre del Señor, tal vez humanamente tú no miras que está sucediendo algo, pero en el ambiente espiritual se están destruyendo demonios, se está destruyendo tanta cosa. Por eso el refugio nuestro es el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. En la persistencia, mis hermanos, hay muchas bendiciones. Dios nos promete una vida nueva, una tierra nueva, la nueva Jerusalén allá. Pero el Señor también tiene promesas, bendiciones para nosotros aquí en la tierra, porque nosotros somos hijos de Él. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. No sé qué cosa tú le has pedido, pero sigue clamando, y que vas a recibir tu bendición, o vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Pero en eso también es una persistencia. El adorar al Señor, el proseguir al Señor, es poner nuestra mirada en Él allá, y nuestra meta es llegar allá con el Señor. Pero dice: no, pues es que yo voy a gozar de eso hasta que yo esté con el Señor, a que yo muera o el Señor viene. No, nosotros, el Señor nos ha puesto en lugares altos, en lugares celestiales. Nosotros estamos como hijos del Señor, nosotros estamos en alto. El Señor nos ha puesto en alto, y el Señor tiene muchas bendiciones también. Antes de llegar allá a la nueva Jerusalén, también la iglesia tiene que gozar de la presencia del Señor y también de sus bendiciones aquí en esta tierra, porque nosotros tenemos como Padre al Creador del universo. Él es el grande, mis hermanos. Así que nosotros somos hijos, tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, y aquí en esta tierra también hay muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones y promesas de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros como hijos de Él lo podamos disfrutar y vivir aquí en esta tierra. En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 48, ahí nosotros miramos, en Marcos vamos a leer del ciego Bartimeo. En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 48. Marcos, su capítulo 10, versículo 46 al 48. Cuando lo tenga puede decir un amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese ciego nadie lo detuvo. Ese ciego, cuando le decían que tal vez que se callase, él alzaba más la voz. Y nadie pudo detener al ciego Bartimeo. Y como nadie pudo detener al ciego Bartimeo, él pudo ver la mano de Dios obrando en su vida, porque él logró lo que él deseaba. Tú y yo vamos a lograr en el Señor. Tú y yo vamos a lograr lo que nosotros anhelamos, pero nosotros necesitamos persistir. Nosotros necesitamos persistir o continuar clamando lo que nosotros queremos y nosotros necesitamos. Si queremos lograr lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aquí como allá en el cielo, nosotros no debemos de hacer caso a lo que está a nuestro alrededor. El ciego Bartimeo lo quisieron detener. Al ciego Bartimeo alguien les estaba impidiendo a que ya no clamase, que ya no gritase, porque tal vez él hablaba muy fuerte, no sé de qué manera él gritaba, pero querían detenerlo, esa bendición. Y el ciego Bartimeo no se detuvo y él logró su objetivo. El objetivo de él era recobrar la vista y lo logró. Tú y yo, nuestra meta es llegar allá en el cielo con el Señor, y yo creo que vamos a llegar. Amén. Aunque alguien te diga a ti, estás yendo a la iglesia, oye, tanta iglesia, porque eso es lo que te dice el hombre. Dice: oye, Dios entiende, tú necesitas trabajar, ¿por qué tanta iglesia? ¿Tú eres fanático de la iglesia o qué te está pasando? Porque eso es lo que comenta la gente, pero que nadie ni nadie, mi hermano, te detenga en este camino. Que nadie ni nadie te detenga, sino que enfoquémonos en el Señor. Y llegamos porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y el que está con nosotros se llama Jesús. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro todo. Jesús, solo Jesús. Vemos otro ejemplo en la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años que estaba sufriendo de esa enfermedad, y ya había gastado lo que ella tenía, y ya no había otra opción. Tal vez lo único que le quedaba era esperar la muerte, pero oyó que venía alguien y que se llama Jesús. Tal vez le comentaron a ella: mira, hay alguien allá que se llama Jesús y hace milagros, sana enfermos, levanta muertos. Y dijo la mujer: es mi oportunidad, es mi oportunidad. Ella tenía el flujo de sangre y ella no podía salir a caminar por la calle, porque si lo llegaran a ver de esa manera, en ese entonces era alguien así, era inmunda. Y si alguien lograba ver a esa mujer con ese sangrado, con ese flujo, esa mujer era pedrada y era muerta, la mataban. Pero a ella no le importó la muerte. Ella dijo: no importa lo que pase, pero yo no sé cómo le voy a hacer. Me imagino, tal vez dijo: no sé cómo le voy a hacer, pero de que yo llego, de que yo toco al maestro, yo toco al maestro. Porque ella dijo: si tan solo tocare el manto del maestro, yo seré sana. Eso dijo la mujer: si tan solo tocara el borde del manto del maestro, yo seré sana. Y eso fue lo que pasó. Ella no le importó, tal vez la gente lo miraba, pero ella no le importó eso. Ella, viendo la acción de ella estuvo dispuesta hasta la muerte. Ella se arriesgó saliendo de la casa, ella se empezó a arriesgar.
Y dijo, si me miran, me matan, pero no me importa, morir en el intento, yo voy. Y logró lo que ella quería. Tú y yo, mis hermanos, nosotros vamos a lograr todas las promesas del Señor en esta tierra, pero nosotros vamos a llegar a la meta final. Eso hay que creerlo, eso hay que tenerlo seguro de que vamos a llegar, mis hermanos, porque el Señor está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Él dice, estando en mis manos, dice el Señor, nadie quien me los arrebatará de mi mano. Si nosotros estamos en el Señor, tengamos la seguridad, mis hermanos, tengamos esa seguridad de que vamos a llegar con Él, el Señor. Vamos a llegar a la meta, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos, y vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a proseguir adelante. Ayúdame a continuar adorándote. Ayúdame a continuar congregándome. Ayúdame a continuar, Señor, ayunando. Ayúdame a continuar orando. Ayúdame a continuar a leer tu palabra. Ayúdame a continuar, porque a Él es a quien nosotros necesitamos pedir la fuerza, el poder, es al Señor. Y clama a mí, dice, y yo te responderé. Si tú le clamas al Señor, Él te dará lo que tú estás pidiendo. Si va de acuerdo a la voluntad del Señor, tenlo por seguro que Él te lo dará. Le pedimos fe, Él nos dará fe. Pedimos fuerza para seguir continuando en el caminar, Él nos dará la fuerza, mis hermanos, porque nosotros somos hijos de Él. Él dice en su palabra, dice el Señor, que hombre, dice, si a un hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, o que hombre le pide a su hijo un pescado, no le va a dar una serpiente. Dice el Señor, si el hombre siendo malo puede dar buenas cosas a los que le piden, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará a sus hijos, a los que le piden. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos al Padre más bueno, más grande y más poderoso, que cuando hay alguien que se acerca a su presencia y empieza a clamar a Él, misericordia, poder, fuerza, sabiduría, fe, valor, Él nos lo va a dar. Si hay alguien en esta hermosa noche que se siente desanimado, se siente ya sin fuerza, se siente ya sin ganas de orar, se siente sin ganas de congregarse ya y quiere salirse del camino, esta es nuestra noche de decir, Señor, ayúdame a proseguir en tu camino, ayúdame a continuar en tu camino. Porque no nos acercamos al Señor. Si hay alguien que quiere pasar acá al frente, puede hacerlo. Si no, ahí en tu lugar, pero clama al Señor y dile, Señor, ayúdame a proseguir, Señor, ayúdame a continuar en tu camino. Dile al Señor, Señor, yo solo no puedo, Señor. Oh, dile al Señor, te necesito. Dame la fuerza, dame el valor para seguir continuando, Señor. Ayúdame, Señor, a enfocar mi vida, a poner mis ojos en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a despojarme de las cosas de este mundo, Señor. Ayúdame a continuar. Oh, iglesia, oh, iglesia, oh, amado hermano, habla con el Señor, hablemos con Él. Dile, ayúdame a congregarme más, ayúdame a orar más, ayúdame a seguir hacia adelante, Señor. Hoy más que nunca, dile, Señor, te necesito. Las cosas del mundo, oh Señor, me están absorbiendo. Las cosas del mundo me están desviando de ti, Señor, ayúdame. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Él responde, iglesia, solo clámale al Señor. Oh, si tú sientes que ya no estabas en el camino, o por alguna razón
Diste un paso hacia atrás o miraste a los lados y te distraíste y desenfocaste tu mirada del Señor. Pero hoy es tu noche y volver al camino y dile al Señor, hoy Señor Jesús, hoy Señor Jesús, vengo ante ti, Señor, hoy vengo ante ti, Señora, a decirte, Señor, que quiero continuar solo. Lávame, renuévame, cámbiame, transfórmame, dame la fuerza. Hermana, hermano, habla con el Señor unos instantes, hermano. Dile, Señor, dame la fuerza, renueva mi mente, renueva mi corazón. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y Él está aquí. Él nos ayudará a continuar. Él nos ayudará a proseguir hacia adelante. Hoy podemos decir, como Pablo dijo, yo prosigo a la meta. Tal vez se han querido desanimar, hermana, hermano, pero tú puedes decir hoy, Señor, yo prosigo, yo voy a continuar, Señor, voy a continuar, Señor, adorándote, voy a continuar, Señor, sirviéndote, voy a continuar, Señor, adorándote, Señor, voy a continuar, hermano, dile al Señor, voy a continuar. Oh, nadie ni nadie me separará de tu amor. ¿Por qué no le dices al Señor en esta hora? Nadie ni nadie me separará de tu amor, Señor, nadie. Cuchillo, espada, crítica, oh, murmuración, problema, desánimo. Dile al Señor, nadie podrá separarme de tu amor, Señor. Dame la fuerza, solo dame la fuerza para seguir continuando, Señor, en este camino. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta la meta final. Ayúdanos a estar un día, Señor, delante de tu presencia, papá. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos. Fortalece tu pueblo, Señor. Fortalece, Señor, a cada uno de nosotros, dando la fuerza, Señor. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a continuar. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro todo, Señor. Dile al Señor, tú eres mi todo, tú eres mi todo. Dile al Señor, hoy reconozco, Señor, que sin ti mi vida no es nada. Dile al Señor, hoy reconozco, Señor, que sin ti yo no puedo. Hoy reconozco, Señor, que solo contigo soy más que vencedor. Hoy reconozco, Señor, que tú eres el grande, Señor, que tú eres mi ejemplo, mi modelo a seguir. Dile ahora con el Señor. Aleluya, gracias, Señor. Bendícenos, bendice tu pueblo, Señor.